Buen inicio de semana, espero que todos estén bien. Vamos a continuar con nuestro tema del equilibrio de Nash. En ese aspecto vamos a poner uno de los ejemplos más clásicos que tiene este equilibrio de Nash, que es el llamado duopolio de Cournot. Suponga que tenemos una cantidad producida y vendida en el mercado, en el cual se distribuye entre dos empresas, la empresa 1 y la empresa 2. Tenemos, obviamente, una función de demanda, donde el precio depende o es una función de este producto. Esa función de demanda es la que se enfrentan estas empresas 1 y 2. Entonces tiene esta forma, donde A es una constante, B obviamente es la pendiente, vean que tiene un signo negativo, lo cual indica que a medida que aumenta el precio, disminuye la cantidad comprada. Y viceversa, disminuye el precio, aumenta la cantidad comprada por parte de los consumidores. Pero como esa es la cantidad de mercado, tenemos que distribuirla entre las dos empresas. Entonces tenemos que Y, obviamente es Y1 más Y2. Quitando los paréntesis, tenemos nuestra función de demanda, que aquí se muestra. Yo siempre les recomiendo que le paren al video del canal y puedan copiar lo que se está diciendo y lo que se está explicando. Bien. Tenemos, obviamente, nuestra función de ingresos, que al fin de cuentas, los ingresos, ¿qué son? Pues la cantidad por el precio. Obviamente aquí el precio está dado por nuestra función de demanda. Y Y puede ser la empresa 1 o la empresa 2. Por tanto, estamos hablando del ingreso de la empresa I, que puede ser empresa 1 o empresa 2. Entonces, la cantidad de la empresa I se multiplica por el precio. Pero como sabemos que el precio está de acuerdo a la función de demanda, entonces Y se multiplica por nuestra función de demanda, donde Y puede ser la empresa 1 y J la empresa 2, o viceversa. Y puede ser la empresa 2 y J la empresa 1, como ustedes deseen. De todos modos, vamos a tener siempre los mismos resultados. En eso no se preocupen. Ahora tenemos nuestra función de beneficios de la empresa I, ya sea la empresa 1 o la empresa 2, ¿sí? En el cual son los ingresos menos los costos, ¿sí? Aquí están los costos. Obviamente, nuevamente, tenemos esto. Sacamos factor común, que es la cantidad, Y. Y obviamente, tenemos nuestra función que tenemos acá. La función de demanda, el precio, menos el costo medio. ¿Qué pasa con C? C es un valor constante que representa los costos. Y al ser un valor constante, por definición, todo valor constante, cuando los costos son constantes, estos costos constantes son los costos medios y al mismo tiempo son los costos marginales, ¿sí? Por eso, en este caso, por definición, es el precio menos el costo medio por la cantidad, que es la definición de beneficios que seguramente, si bien recuerdan, lo vieron en Microeconomía 1. Muy bien, pero como los precios están de acuerdo a nuestra función de demanda, entonces nada más sustituimos
nuestra función de demanda acá. Y ya tenemos nuestra función de beneficios. Derivemos nuestra función de beneficios con respecto a la cantidad Y. Como ustedes saben, la primera parte de la derivada es derivar esto, derivar todo esto, Y por todo esto que está entre estos corchetes. Obviamente, al derivar Y va a ser 1 y esto va a ser igual a menos BY menos BYJ. Y después, derivar YJ menos C. Derivar lo que está aquí adentro. ¿Sí? Y lo que está aquí adentro es que solamente tenemos un Y. Y entonces tenemos que la derivada de aquí dentro es igual a B. B por Y. Y entonces aquí ya tenemos. O lo que es lo mismo, A menos 2 veces BY menos BYJ menos C igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué igualamos a 0? Porque estamos buscando maximizar los beneficios. Vamos a continuar con esto. Como teníamos anteriormente A menos 2 veces BY menos BJ menos C igual a 0, entonces 2BY que estaba restando, al otro lado va a pasar a sumar. Entonces 2BY va a ser igual a menos BJ menos C. Lo cual implica que si 2B está multiplicando, al otro lado va a pasar a dividir. Eso es lo que se les llama las curvas de reacción. Si lo sustituimos con los números correspondientes de las empresas 1 y 2, tenemos la curva de reacción de la empresa 1, la cual vemos aquí en la línea roja, y la curva de reacción de la empresa 2 que vemos acá en la línea negra. ¿Sí? Ahora bien, vean lo que ocurre. Si aumenta la cantidad producida de la empresa 2, obviamente van a aumentar sus ventas. Lo que va a ocurrir es que van a disminuir a medida de este aumento de la empresa 2. Lo que va a ocurrir es que las compras, la producción y ventas de la empresa 1 disminuye. ¿Sí? Aumenta la producción de la empresa 2, lo de la empresa 1 va a disminuir. ¿Sí? Por eso tiene la pendiente negativa. De igual forma, aumentan la producción y obviamente las ventas de la empresa 1, la producción y las ventas de la empresa 2 disminuyen. Veamos aquí el signo negativo. ¿Sí? Y aquí lo vemos. Una de las cosas más importantes que uno debe de leer son los signos. Si le precede a una variable un signo negativo, implica que el aumento de esa variable va a llevar a la reducción de la otra. En este caso. Muy bien. Supongamos que YJ fuera igual a 0. Obviamente esto sería igual a 0. Cuando eso lo tenemos, entonces tendríamos la cantidad de monopolio. En este caso, si Y1 fuera igual a 0, la cantidad de monopolio, o mejor dicho, la empresa 2, sería un monopolio acá. Si la empresa 2 fuera igual a 0, entonces la empresa 1 sería un monopolio aquí, de este lado. ¿Sí? Ahora, si Y fuera igual a 0, lo que ocurriría es que entonces estamos igualando esto a 0. Obviamente,
no va a ser 0 por esto, por el 2b, sino que tiene que ser 0 por algo que hay aquí arriba. Entonces, B y J está restando, pasa a sumar, y B, que está multiplicando, pasa a dividir. Que son los ejes en la ordenada de la curva de reacción de la empresa 1 y de la ordenada de la abscisa de la empresa 1. ¿Sí? De la abscisa al origen y de la ordenada al origen. Empresa 1 y empresa 2. ¿Ok? Ahora sí, vamos a resolverlo. ¿Por qué? Voy a dejar este mismo gráfico. Ustedes se van a dar cuenta de lo que vamos a hacer. ¿Sale? Partamos. Ya teníamos esta fórmula. Obviamente, 2b, que estaría dividiendo al otro lado, regresaría a multiplicar a y. Por lo cual 2BY sería igual a A menos BYJ menos C, que son los costos. Lo cual nos lleva a que YJ tendría que ser igual a A menos BYI menos C sobre 2B. ¿Sí? Nada más sustituimos YJ acá. Si Y es A menos BYJ menos C sobre 2B, entonces YJ tendría que ser A menos BY menos C sobre 2B. ¿Sí? Nada más estamos sustituyendo YJ por esto, que está entre paréntesis, menos C. Obviamente, B entre B es igual a 1. Y queda 2BY igual a menos BY menos C sobre 2, menos C. Obviamente, A y C están divididos, hipotéticamente están divididos entre 1, porque A entre 1 es A y C entre 1 es C. Pero necesitamos aquí un factor común. Para aplicar este factor común, tengo que multiplicar a este A por 2 y a este C por 2, para que todo quede entre 2. De esta forma, 2BY va a ser igual a 2A menos A más BY más C menos 2C sobre 2. En este caso, ya teniendo esto de arriba, 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. 2 por 2 va a ser 4. Entonces 4BY es igual a 2A menos A es A más BY menos, como C menos 2C es menos C, entonces aquí quedó menos C. En este caso, BY que está sumando, al otro lado va a pasar a restar. 4BY menos BY va a ser 3BY. Y como 3B está multiplicando, al otro lado va a pasar a dividir. Por tanto, nuestro equilibrio de Cournot es el punto donde cruzan las curvas de reacción. ¿Y dónde cruzan las curvas de reacción? Cuando Y1 y Y2 sean igual a A menos C3B y A menos C3B. Entonces, aquí tenemos, ahí está, nuestro equilibrio de Nash. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Lo vamos a comprobar. Bien, vamos a ver por qué. Tenemos aquí el equilibrio de Cournot. Le vamos a poner esto como un asterisco para decir que es el equilibrio de Cournot.
Es decir, cuando las empresas producen A menos C sobre 3B, que es nuestro equilibrio de Nash, que ya hemos supuesto. Recordar nuestra cantidad de monopolio, A menos C sobre 2B. Si las empresas quisieran cooperar entre ellas, la producción sería A menos C sobre 4B, es decir, se dividirían el monopolio en dos partes iguales. Partamos de nuestra función de beneficios, la que ya conocemos. Ahora vamos a sustituir con nuestro equilibrio de Cournot. Y igual a menos C 3 sobre 3B, Y A menos C sobre 3B, y YJ A menos C sobre 3B. Nada más hemos sustituido. Sigue siendo A menos BY menos BYJ menos C. B entre B es igual a 1, B entre B es igual a 1. Como esto se repite, obviamente va a ser A, aquí dentro de los corchetes, A menos 2 veces A menos 2 veces C menos C. Obviamente aquí necesito un factor común, por lo cual necesito multiplicar A por 3 y C por 3 y quitar corchetes, lo cual nos queda menos 2A y menos por menos más 2C. ¿Sí? Y ya viendo todo en la operación, nos queda así entre corchetes. 3A menos 2A es A, 2C menos 3C es menos C. Entonces, multiplico A menos C sobre 3B por A menos C sobre 3, y obviamente tengo A menos C al cuadrado sobre 9B. Voy a armar una cajita acá para poner las ganancias de la empresa ahí. Voy a obviar A menos C al cuadrado sobre B. Y nada más le voy a poner un noveno. ¿Sí? Obviando A menos C cuadrado sobre B. Ahorita van a ver por qué. Continuamos. Haciendo lo mismo, pero ahora la empresa J va a jugar a la cooperar, es decir, producir la cantidad de cooperación A menos C sobre 4B, la cual se sustituye acá. Se hacen nuevamente las operaciones correspondientes. B entre B es 1, B entre B es 1, pero obviamente esto es producto que al juntar estos dos paréntesis queda A menos C sobre 3 más A menos C sobre 4. Desarrollando lo que hay entre estos paréntesis, va a quedar 4A menos 4C más 3A menos 3C sobre 12. Por 3 por 4 es 12. ¿Sí? 4 por A es 4, 4 menos C es 4C, menos 4C, 3 por A es más 3A, 3 por menos C es menos 3C. Obviamente 4A más 3A va a ser 7A, 3A menos 3C es igual a menos 7C. ¿Sí? Entonces, lo que hay entre corchetes es A menos 7A menos 7C sobre 12 menos C. Tenemos que sacar un factor común para A y C. Entonces, 12 por A es 12A y 12 por C por menos C es menos 12C. ¿Sí? Menos 12C. En este caso, bueno, lo volví a repetir, lo cual no debía, pero bueno, ya lo hice.
Y en este caso, 12A menos 7A va a ser 5A, 7C menos 12C es 5C, sobre 12. Esto es igual a sacar un factor común. 5 por A menos C sobre 12, multiplicando a A menos C sobre 3B, va a quedar 5 veces A menos C al cuadrado sobre 36B. 12 por 3 es 36. Le voy a poner aquí la ganancia de I cuando compite, cuando el otro coopera. ¿Sí? Continuamos. Cuando la empresa I decide cooperar, es decir, participar con la mitad del monopolio, A menos C sobre 4B, no tiene mucho caso volver a desarrollar esta parte, porque al fin de cuentas va a salir lo mismo que en el caso anterior de competir, cooperar, en lo que sale entre los corchetes. Lo único que cambia es A menos C 3B por A menos C sobre 4B. Y lo que vamos a tener es como resultado es 5 por A menos C al cuadrado sobre 48B. Por eso aquí guardo 5 sobre 48B. Vean que en todos tienen algo en común. A menos C al cuadrado sobre B. Todos estos. Por eso lo estoy obviando. Porque al fin de cuentas va a seguir siendo el mismo resultado. ¿De acuerdo? Ahora bien, si los dos juegan a cooperar, es decir, se dividen el monopolio entre los dos, tendremos que A menos C sobre 4B, y aquí nada más sustituimos cada una de las partes. B entre B es 1, B entre B es 1, esto se repite, entonces es 2 veces A menos 2 veces C sobre 4, ¿sí? Esto es igual que decir A menos C sobre 2. Esto y esto son iguales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 2/4 es igual a 1/2. Saco el factor común para A y para C, que es multiplicar 2 por A y 2 por menos C, para dividirlo todo esto entre 2, y quito corchetes, 2A menos por menos da más C menos 2C sobre 2. 2A menos A va a ser A, C menos 2C va a ser C sobre 2. Entonces, el beneficio de la empresa I, mientras las dos cooperan, es A menos C cuadrado menos 8B. Vean esta situación. Sabemos que 1/8, cooperar, tiene mayor ganancia que competir. Pero entonces, ¿por qué este no es un equilibrio de Nash? Aquí está la matriz de resultados de cada uno de los beneficios obtenidos. Vean el caso. Si la empresa 2 compite de acuerdo al monopolio de Cournot, la empresa 1 va a decidir competir. ¿Por qué? Porque es obvio que 1/9 es mayor que 5 sobre 48. ¿Sí? Entonces, la empresa 1 va a decidir competir.
Si la empresa 2 decide cooperar, la empresa 1 va a decidir competir. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. 5/36 es mayor que 1/8. Entonces, ahí podemos decir que para la empresa 1, competir es una estrategia dominante. Si la empresa 1 decide competir, la empresa 2 decide competir. Porque ya lo dijimos, 5/9 es mayor que 5, 1/9 es igual que 5/48. Y si la empresa 1 decide cooperar, entonces la empresa 2 va a decidir competir por lo mismo. 5/36 es mayor que 1/8. Por tanto, reafirmamos que ese resultado que vimos de A menos C sobre 3B es un equilibrio de Nash. ¿Por qué? Porque los beneficios, al buscar maximizar los beneficios, correspondiendo a las estrategias del otro contrincante, de su contrincante, ese va a ser el equilibrio de Nash. Lo dejo así porque seguramente en tarea vamos a dejar un ejercicio similar a esto. Muchas veces las cadenas de comercio, de autoservicios, implican una competencia de precios. Lo que hace una cadena de supermercados baja los precios, lo que va a hacer la otra es buscar bajar los precios con tal de bajarle la clientela a su competencia. En este caso, vamos a tener una función de demanda de esta forma. Obviamente, si aumentan los precios en ese supermercado, la cantidad vendida va a disminuir. Si los precios de la competencia aumentan, las ventas del supermercado I van a aumentar. ¿Por qué? Porque van a alejar a los clientes y se van a ir a la competencia. Saquemos la función de beneficios, que ya sabemos que tenemos los ingresos menos los costos. Podemos sacar factor común, que en este caso es Y, y entonces tenemos otra vez los precios menos los costos. Seguimos manteniendo la idea de que los costos son constantes, esos son los costos medios y marginales. En este caso, los precios menos los costos medios por la cantidad vendida. Pero aquí tenemos que Y es una función con respecto a los precios. Derivemos esto. Y al derivar, obviamente, PI va a ser 1, este es 0, 1 por A menos PI más BPJ. Derivemos acá, va a quedar menos 1 por PI menos C, va a quedar menos PI más C. Esto nos queda a menos 2 veces PI más BPJ más C igual a 0. Y aquí tenemos nuevamente una curva de reacción de los precios. Vean acá. Si el supermercado J aumenta los precios, el supermercado I va a tener libertad de aumentar los precios. Si caso contrario, si la empresa J disminuye sus precios, la empresa I va a tener que disminuir sus precios. Viene el signo positivo.
Ahora, vamos a determinar el caso de cómo quedaría esta competencia, su equilibrio. Obviamente, si para PI es A menos BPJ más C sobre 2, obviamente para PJ va a ser igual a A más B PI más C sobre 2. Aquí nos faltaría sacar el factor común para A y para C. En este caso, 2A, 2 por A es 2A y 2 por C es 2C. Y multiplicamos para quitar este paréntesis. A por B, BPI por B, B cuadrada PI, y B por C, BC. Y ya tenemos toda nuestra información. Así estamos resolviendo por ecuaciones simultáneas. 2 que está multiplicando, que está dividiendo, pasa a multiplicar. 4PI. Continuamos con esta misma operación. Muy bien. Continuando, esta lo que era lo que teníamos anteriormente aquí abajo. B cuadrada PI está sumando, al otro lado va a restar. Sacamos un factor común, que es en este caso el PI, el precio de la empresa I, lo cual queda PI por 4 menos B cuadrada. De este lado sacamos factor común, tenemos 2A, 2C, que esto puede ser 2 por A más C, y tenemos A más AB más BC, sacamos factor común, que es B, A más C, y aquí encontramos que hay un factor común, que es A más C. A más C por 2 más B va a ser esto, y esto va a ser esto. No hay tanta bronca. 2 más B que está multiplicando va a pasar a dividir. Y tenemos que PI por 4 menos B cuadrada entre 2 más B. Lo hacemos la operación. Si no me creen, revisen su Waldorf. Y van a ver que sale que 4 menos B cuadrada entre 2 más B va a ser 2 menos B. 2 menos B, que está multiplicando, va a pasar a dividir. Y por tanto el equilibrio de Nash implica que los precios de la empresa 1 van a ser iguales a los precios de la empresa 2, lo cual va a implicar que esto va a ser A menos C sobre 2B en este ejemplo. Bueno, espero sus comentarios y sus likes. Nos vemos.